buenas tardes amigos, un saludo a todos quienes se están sumando a esta transmisión de Duplo.cl y hoy nuevamente les traigo una invitada de calidad, un invitado donde vamos a conversarlo de todo sobre la actualidad política y sobre todo lo que está pasando en la región metropolitana y en una de las comunas más populares de Santiago. Estamos hablando de la gran comuna de Puente Alto. El día de hoy me enorgullece presentarle a Sara Contreras, candidata a concejal por Convergencia Social. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Seba, muchas gracias por la presentación y por la invitación también al espacio para que podamos conversar un poquito de las cosas que están pasando en la comuna. Sí, la idea es que hablemos de todo porque Puente Alto en realidad es una de las comunas que podría decirse que es un poco como el corazón de Chile, ¿no? Tenemos de todo ahí, tenemos una gran base de la clase media, tenemos gran parte de gente que vive también en la extrema pobreza o en la pobreza, tenemos el San José de Maipo, o sea, tenemos muchas cosas de las cuales poder hablar, pero me gustaría partir sobre la realidad que está pasando en la comuna en la pandemia. Tú que trabajas allá, ¿cómo me puedes decir cómo ha sido el manejo del gobierno, cómo ha sido el manejo comunal durante estos meses? Mira, difícil pregunta porque personalmente yo vivo en Bajos de Mena. Bajos de Mena nosotros decimos que es un poco parecido a Ciudad Gótica porque estamos un poco abandonados y vivimos a la deriva y como sin ley. ¿Ya? Acá en el sector de Bajos de Mena precisamente llegaron, por ejemplo, cajas de mercadería que entregaron de casa en casa, pero esa fue la ayuda más directa que nosotros tuvimos del gobierno. Ahora, el gran problema que tiene Puente Alto, como tú decías, es que como tenemos mucha población y hay muchos lugares a los cuales se tiene que abarcar porque hay mucha pobreza, es que a veces dejamos un poquito de lado a la gente que es pobre pero no es tan pobre. Te lo explico, por ejemplo. Tenemos que elegir, no sé, si entre a lo mejor una toma o una o una vía de casas básicas, pero también tenemos unas personas que a lo mejor no viven en casa básica, pero están endeudados tremendamente. Entonces, es muy complejo porque el ingreso que tenemos en Puente Alto por per cápita es muy bajo. ¿Ya? Ahora, tú me preguntas cómo hemos manejado el tema de la pandemia. De partida, por ejemplo, los centros médicos, ninguno está funcionando. Con el tema del COVID, eso se le ha dado prioridad. Entonces, por ejemplo, tenemos un gran número de adultos mayores que no tienen sus controles de diabetes, de hipertensión, algunos medicamentos. Lo más triste es que se han pausado, por ejemplo, tratamientos médicos que eran más graves. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una persona que tenía que operarse de cáncer justo antes de que empezara todo el tema pandemia y se fue aplazando. Y tú sabes que con ese tipo de enfermedades, de repente, es una cuestión de días, semanas la diferencia. Entonces, es muy complejo lo que pasa aquí en Puente Alto, porque también tenemos una variedad muy grande de personas. Si bien, por ejemplo, tenemos personas que están pidiendo ayuda a lo mejor para condonar, por ejemplo, el CAE, deudas universitarias, deudas a lo mejor por ejemplo, que se compraron su casa o que están pagando su auto. Por otro lado, tenemos personas que están pidiendo ayuda para comer. Entonces, es bien difícil ahí poner el foco. ¿Dónde pones el foco? ¿A quién ayudamos primero? ¿O nos ayudamos a todos juntos? ¿O repartimos entre todos? Entonces, es bien complejo porque ¿cómo se hace en una comuna que es tan grande si no hay una buena organización? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, la semana pasada salió que Puente Alto devolvió 600 millones que no se ocuparon por tema de pandemia. Y hoy día mismo, por ejemplo, vamos a ir con un grupo a dejarle a la gente de la toma El Sueño de Todos metros de nylon. Compramos un rollo de nylon, los más grandes, porque ellos pidieron para poder cubrir sus casas, tanto paredes como techo, porque se les pasa la lluvia. Entonces tú dices, ¿cómo la población está juntando la población para hacer entrega de nylon, entrega de planchas de zinc, para que tengamos, por ejemplo, los comedores también que se han habilitado? Entonces tú dices, ¿cómo la población, la misma gente, es la que está haciendo estas obras de caridad o de comida o de ayuda, lo que sea, y la municipalidad está devolviendo esa cantidad de plata de que no se usó? Entonces, ¿de qué habla esto? Pues nosotros lo hemos conversado con muchas personas del sector. ¿Por qué no se hizo nada con una plata, se devolvió, si vemos que hay tanta necesidad? Y es porque a lo mejor ahí en lo que falta es la gestión, que a alguien se le ocurra cómo lo invertimos, cómo lo trabajamos, preparamos un proyecto, preparamos un escrito, lo hacemos ordenado, porque mucha gente cree que Puente Alto devolvió plata
para que se viera transparencia. Oh, miren, no lo gastamos todos y no lo gastamos todo y lo estamos devolviendo. Pero mucho mejor hubiese sido transparentar esos 600 millones en un uso práctico en la comuna. Entonces, también pasa ahí un poco, Sebastián, no solamente en tema de pandemia, que como la comuna es tan grande y tan variada, que de repente en el municipio hay más de algún proyecto o más de uno, pero no siempre se suele tomar el más urgente, sino que a veces también son otros los beneficios que se esperan. Y te voy a dar un ejemplo súper burdo. Tenemos, por ejemplo, 100 millones de pesos y tenemos la posibilidad de cambiar las luminarias del mall o de arreglar las calles de X villa. Por un tema económico, muchas veces nosotros ahora teníamos, de los 10 concejales, teníamos 9 concejales de derecha. Por un tema económico, de repente, obviamente ellos votan por el tema del ingreso. Y tú dices, ¿cómo Puente Alto tiene 9 concejales de derecha si nosotros en general no somos personas de derecha? Y es porque, lamentablemente también, que aquí hay otro tema en el que podemos abordar más ratito, falta todavía la cultura de voto. Entonces, por ejemplo, yo que soy profesora, yo se lo explico a los niños en el colegio. Nosotros somos 7, por ejemplo, y ellos son 3, pero de sus 3, los 3 van a votar, y de nuestros 7 va a votar 1. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el Consejo Municipal no es representativo, el municipio en sí, o la organización del municipio, no siempre es representativa, y de repente la gente, hay muchas cosas que no sabe porque no se mete en política. Entonces, tenemos igual ahí como varios vacíos en los que nosotros tenemos que aportar también a las personas de Puente Alto. Por ejemplo, yo te decía, es importante, todos los candidatos o todas las personas saben el valor de la educación y lo importante que es educar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero también tenemos un gran número de pobladores acá en la comuna que terminan el colegio o no lo terminan y salen así a la vida de adultos sin tener a veces algunos conocimientos que para los demás son básicos. Personas que, por ejemplo, no leen o no entienden lo que leen, no han desarrollado gusto por la lectura, no conocen el arte, no les gusta el arte porque no saben lo que es. Personas que, por ejemplo, tienen creencias arraigadas muy machistas o creencias que son muy antiguas. El tema del maltrato, por ejemplo, o la violencia doméstica o los golpes, incluso en los niños jugando, está normalizado. Entonces, hay hartas cosas que cambiar. Y fíjate que, mira, para los niños es tremendamente triste el tema de pandemia, sobre todo por el tema del encierro, porque también tenemos muchas familias que viven hacinadas. 12 personas en 47 metros cuadrados. Cuando empezó la pandemia, salió un caso de un pastor que había, su casa se había contagiado a una persona. Bueno, porque él seguía trabajando pandemia, y la verdad es que él no estaba trabajando, él no estaba ofreciendo su culto, y si bien lo ofrecía, era dentro de su hogar. El tema es que él tenía 30 personas en situación de viviendo con él, porque como empezó la pandemia no los quiso dejar en la calle. Entonces no es, oh, qué irresponsable este pastor que se puso a hacer su charla, ¿no? Sino que, oye, este pastor metió a las 30 personas a su casa porque no tenían casa y empezó el COVID. Entonces, ahí también hay una cosa, el chileno en general, el chileno es súper generoso. Nosotros lo vemos en cosas como la Teletón o Chile Ayuda a Chile, que siempre el chileno se mueve. Y fíjate que en Puente Alto pasa algo similar. Puente Alto es muy solidario, y la gente que vive en Puente Alto y que no vive en extrema pobreza, al menos conoce la extrema pobreza porque tiene a su vecino de al lado, a la población del frente que lo está pasando. No así como en otras comunas que, por ejemplo, ellos no tienen sectores pobres, entonces les cuesta un poco empatizar. Nosotros podemos acá ver, por ejemplo, todavía niños sin zapatos en la calle, a veces en invierno, gente recogiendo de la basura, gente recogiendo de la basura de algo que alguien ya revisó. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, hay la primera ronda de los que recogen basura, después está la segunda ronda, después están los que van al basural. Hay gente que, por ejemplo, fruta, verdura también recoge en la feria, una vez que se va a la feria viendo lo que queda, lo que se puede salvar, porque de verdad hay una necesidad muy grande. Y como te digo, lamentablemente también a veces no se tiene en cuenta este nivel de pobreza, porque tenemos niveles de pobreza que son distintos. O sea, hay gente que tiene casa pero está endeudada,
hay gente que no tiene casa, hay gente que vive en la calle, hay gente que tiene casa pero no tiene comida, ¿ya? Y también hay un tema de educación. Por ejemplo, salía hace poquito el tema este de las zapatillas, ¿ya? Que a veces también yo creo que es un tema de educación gastar en algo que no te sirve o que te sirve pero que no es prioritario porque tú crees que es prioritario. O sea, si yo, por ejemplo, no tengo para comprar pan o para comprarle la leche a mi hijo, yo voy a comprarme unas zapatillas de 3.000 pesos sin marca y no me voy a comprar unas zapatillas de 50, 60.000 pesos, porque también es ilógico, ¿ya? Ahora, nosotros pensamos que es ilógico, nosotros que a lo mejor tenemos un criterio más formado, si yo tengo 50 lucas no me lo voy a gastar en zapatillas, me lo voy a gastar en mercadería, ¿ya? Pero ¿qué pasa con una persona que a lo mejor nunca tuvo zapatillas? Se ve con esas 50 lucas y ve unas zapatillas de 50 lucas que a lo mejor las soñó toda la vida, ¿cómo le dices que no se las compre? Si recién tiene la plata. ¿Cómo le decimos a las personas que no se gasten el 10%? Si a lo mejor nunca habían tenido 1.000.000 en la mano. Entonces, de repente llega a ser triste, porque hay mucha gente se va que no conoce tampoco otras realidades. Por ejemplo, hay personas que toda la vida, personas de Puente Alto, yo te hablo, personas de 50, 60 años, que toda la vida han vivido en Puente Alto, que sus compras céntricas son en la plaza de Puente Alto, su familia en Puente Alto, sus amigos viven en Puente Alto. Entonces, cuando ven, por ejemplo, un paradero de Las Condes que tiene televisión, que tiene luces, que tiene asientos de verdad, no como acá que tenemos una lata, si es que está la lata, porque probablemente ya queda solo el techo. Entonces, la gente cuando ve esa otra realidad, es un poco para espantarse, porque no se imaginan que la diferencia es tanta. Y yo creo que ese también es un gran problema de nuestros políticos. Por ejemplo, hay muchos políticos que ellos no nacieron con problemas económicos y saben que hay problemas económicos, pero no lo conocen de fondo, no lo conocen a fondo ni de verdad. De hecho, hay gente, por ejemplo, yo hablaba una vez con un director de colegio que me decía que él tiene amigos que le comentan que nunca han ido a La Pintana o a Puente Alto. Nunca, nunca han ido. Entonces, ¿cómo van a ayudar de repente esos políticos si no conocen? Y pasa también que la gente que no conoce lo que es un poquito mejor, también a veces vive engañada, porque se conforma, porque cree que así es o que así es lo normal. Y en realidad, si tú te pones a pensar, por ejemplo, en extremos de clases sociales, la comida es distinta, la vestimenta es distinta, las casas son distintas. Imagínate, te hablaba yo del tema del hacinamiento con los niños y cuando apareció en pandemia una niña que dijo, no, ¿cómo hacer ejercicio en tu casa? Y ella tenía su propio parque de skate en la casa, parque de skate, patineta, cancha de tenis. Imagínate, acá hay niños que nunca han jugado tenis, por ejemplo, o nunca han visto una cancha de tenis. Entonces son realidades, pero que de verdad yo digo, las personas tienen que conocer Puente Alto, tienen que conocer a lo mejor Bajos de Mena u otro territorio que sea complicado para entender que de verdad hay gente que está sufriendo, no están viviendo, sino que están sobreviviendo. Oye, perdona, sé que soy muy mala para hablarte. No, tenía una respuesta un poco larga. No te preocupes, que mira, hiciste algo que me llamó mucho la atención sobre la necesidad de crear redes de apoyo en la comuna. Y me gustaría preguntarte, tú como candidata a concejal, ¿cómo fortalecemos estos canales de ayuda para la gente? ¿En qué ha fallado la administración actual? Bueno, tú ya hablaste algo de devolver una cantidad enorme de plata, pero ¿qué es lo que hace falta el día de hoy para fortalecer estas redes de apoyo social, de salud, de alimentación en muchos casos? ¿Cómo podemos llegar de mejor manera a los vecinos de Puente Alto? Mira, buena pregunta y yo creo que diste también en el clavo en uno de los grandes problemas. Muchos vecinos de Puente Alto sienten que hemos sido maltratados u olvidados, ya sea por el gobierno, el sistema, la derecha o lo que sea. Entonces, así como hay una gran cantidad de gente que no quiere ir a votar, hay una gran cantidad de gente que está decepcionada de la política y que no quiere saber nada con los políticos. Yo misma, por ejemplo, yo trabajo hace varios años en la comuna como profesora, participo en diferentes organizaciones sociales, pero cuando a veces he comentado que participo en un partido, ni siquiera doy el nombre del partido y la gente cambia, ya es un poquito reacia como a la política formal. Y
también por lo mismo no quieren ir a votar, por ejemplo, porque no les gustan las políticas. Y me ha pasado que yo he tenido contacto con organizaciones sociales y cuando les comenté que iba de candidata a concejal, me dijeron después, mira, sabéis que nosotros queríamos ver primero cómo eras, porque cuando dijiste candidata a concejal, no nos dio una buena espina. Existe Entonces, mira, una mala imagen. personalmente, exacto, una mala imagen. Entonces, ahí yo les digo, mira, nosotros somos de Convergencia Social, voy a hacer un poco de propaganda aquí, y yo le digo, Convergencia Social se acaba de legalizar el mes de enero acá en la región, nosotros en noviembre recién juntamos las firmas, entonces yo le digo, ¿qué hicimos nosotros para poder trabajar en política por la gente? Nosotros fundamos un partido que sea nuevo, que venga sin manchas, sin malas prácticas, para poder trabajar bien. Ahora, personalmente, como te digo, yo trabajo en una militancia activa en mi partido en Convergencia, yo soy una de las encargadas de la Comisión de Educación, pero también participo en la Comisión de Discapacidad, porque yo tengo a mi hermano que es sordo, entonces yo hablo señas, entonces ahí de repente igual ayudamos a algunas personas, es otro tipo de trabajo, pero que igual es muy, muy gratificante. Y yo, por ejemplo, trabajo en lo que es política formal y también en lo que es política informal, que en política se dice trabajo territorial, o la política de barrio. Entonces, por ejemplo, soy una de los miembros fundadores de la Brigada Ecológica de Bajos de Mena, que tratamos de buscar ciertos sectores, limpiar estos sectores y después plantar. También participo en algunas juntas de vecinos y ahora último, con el tema de las lluvias, lo que hemos estado más fuerte es ayudando en los campamentos y tomas. En los campamentos y tomas. O sea, igual durante la pandemia, al igual que en muchos otros grupos, nosotros estuvimos recolectando alimentos no perecibles, también útiles de aseo, llevando a diferentes lugares, aportando en ellas comunes, pero es complejo. Ahora, ¿cómo hacemos esta unión? ¿Cómo hacemos esta unión? Yo creo que primero tenemos que empezar a cambiar el pensamiento de que toda política es mala y la gente tiene que empezar a meterse en política. Yo como profesora te digo que lo más importante es que la gente aprenda, se informe y que vote sabiendo. Imagínate, en Puente Alto somos ahora 70 candidatos a concejales. Pucha, ojalá las personas conocieran a los 70 candidatos y dijeran, oh, mira, de estos 70, estos 10 son mis mejores y este voy a elegir o estos 3 son los que están dando pelea porque este hizo esto, este hizo esto, este hizo esto. Y eso sería lo rico, no que la gente diga, oh, no sé por quién voy a votar, voy a ver quién está en tal partido porque en realidad no conozco a nadie. Y eso es lo triste. Ya, ahora, hay que hacer efectivamente que estos grupos sociales que son más pequeños tengan un contacto con el municipio. Hay en Puente Alto, por ejemplo, un grupo que es la Asamblea de Organizaciones Sociales, que ellos efectivamente lideran un poco este trabajo de ir uniendo y tienen también un registro de todos los grupos pequeños que hay en Puente Alto. Entonces, ¿se está trabajando en eso? Sí. ¿Se puede mejorar? Totalmente. Ahora, yo creo que esto es una tarea de todos. Por ejemplo, si hay una villa que tiene todos los techos malos, a lo mejor el municipio no tiene idea tampoco. Entonces necesitamos que también los vecinos sean organizados como junta de vecinos, se canalicen también lo que ellos quieren pedir, se haga la solicitud y se haga el trabajo. El tema también es que hay mucha gente decepcionada porque a lo mejor en algún momento pidieron y no se logró. Entonces, ahí también es donde te digo, de repente cuesta un poco porque la gente no quiere participar, está reacia a participar, pero por un tema de experiencias previas. Yo creo que tenemos que, ojalá pudiésemos ordenar todo, ordenar en el sentido de que estuvieran las villas organizadas, que tuvieran un representante, que ese representante quizá llegara a algún concejal, quizá que dividiéramos el territorio, somos 10 concejales, o sea, son 10 concejales los que salen en elección. Imagínate si esos 10 concejales quizás se dividiesen el territorio, pero que todos trabajaran en terreno. Pasa ahora, por ejemplo, que hay algunos candidatos a concejal que van a reelección. Y yo ahora que ellos van a reelección, he visto la propaganda de ellos, la propaganda política, pero ahora los conozco. Entonces yo digo, chuta, él o ella era mi concejal o concejala hace 4 años y yo nunca lo vi. Y hay otros que son peor, eran hace 8 años y ahora, no te voy a decir el nombre, pero incluso uno de estos de hace 8 años renunció para postularse como constituyente. Entonces ahí uno dice, de repente los mismos vecinos dicen, chuta, pero si no hizo nada como concejal, ¿qué va a hacer ahora como constituyente? Entonces, por eso es que la gente ha perdido un poco la fe. Ahora, eso
nos tira un poquito para abajo a los que queremos trabajar, pero también nos ayuda un poco, porque nosotros, yo digo nosotros, porque yo no soy la única candidata que está trabajando. Hay muy buenos candidatos en este momento en Puente Alto, pero como te digo que a lo mejor tristemente no los conocen, ¿ya? Entonces, nosotros los que estamos trabajando de verdad en terreno, en las calles, ayudando a la gente, tenemos esa ventaja, la ventaja de que sí se están haciendo cosas o de que estamos haciendo cosas frente a lo mejor a un consejo municipal que existe, que tiene su remuneración, que tiene recursos, que tiene poder y que no está haciendo tantas cosas, ¿ya? Ahora, obviamente también, como te decía ahí en el principio, si una comuna tiene recursos limitados, también las acciones del alcalde o del consejo son limitadas, ¿ya? Y ahí es donde también podría quizá ayudar un poquito el gobierno. Mira, yo, como te decía, vivo en Bajos de Mena, crecí en Bajos de Mena, pero por temas laborales yo fui avanzando, yo después empecé mi magíster, yo hablo además 3 idiomas, además del español, y bueno, y sin contar jerigonzo. Entonces, claro, fui avanzando laboralmente y yo llegué a vivir en Zapallar donde había niños que llegaba el abuelo en helicóptero, niños que había uno que tenía un papá, que su papá saltaba en caballos, pero en caballos pura sangre en Estados Unidos, caballos de $1 millón, un caballo de $1 millón. Entonces, yo vi esa realidad, vi estos niños que llegaban, que venían con viajes de otros países, con libros, con una cultura distinta, con una preparación diferente, pero ahí también hay que hacer un gran trabajo, y de hecho un trabajo valórico muy importante, porque también son niños muy abandonados, ¿ya? Niños que pasan mucho tiempo solos, o niñas y niños que son mal criados directamente, porque al niño varón se le dice que puede hacer todo lo que quiera, y yo lo vi, y el cabro le saca la mugre incluso a la hermana, pero no importa, porque la hermana es mujer, y él es el hombre, ¿entendí? Entonces, ahí es otro tipo de educación el que se tiene que hacer, pero en términos académicos es un poco más sencillo, porque son niños que están más preparados, son niños que uno les dice, oye, en la obra Hamlet, sí, yo la vi cuando anduve en Venecia con mi abuelo, la vi, ya, pero la vio, la sabe, la conoce. Entonces tú mencionas Hamlet en un contexto como Puente Alto, ¿y quién es Hamlet? ¿Quién es Hamlet? No saben. Entonces, es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque tenemos que trabajar con una base de la familia que a lo mejor no está o es débil. Y no es porque los papás sean malos papás y no le quisieron enseñar. Bueno, hay algunos casos que sí, pero generalmente no es por eso. Es porque el papá o la mamá o ambos o el que está, porque también hay muchas familias monoparentales, a lo mejor tiene que trabajar todo el día. Entonces, ¿a qué hora ese papá llega a explicar cosas al niño, a la niña? Entonces, al final, si tú te pones a pensar, nosotros tenemos los dos extremos, tenemos en este minuto niños, niñas, ricos y pobres, pero que están siendo víctimas quizás de lo mismo, de que están solos. Están aprendiendo solos. Y una pregunta que, bueno, para hablar de ya un tema un poco más contingente de la comuna, estamos hablando de Puente Alto y, bueno, una comuna que, como tú dices, ha sufrido mucho por la pandemia y, sin embargo, una comuna donde también ha subido mucho los delitos y donde hay mucha sensación de inseguridad. ¿Cómo podemos mejorar en este sentido, tomando en cuenta de que Carabineros de Chile hoy día está tan desprestigiado que es difícil tener una confianza con el público, pero cómo le podemos dar o asegurar seguridad a nuestros vecinos de Puente Alto? Mira, bien complicado el tema de seguridad, bien complicado, bien complejo, porque nosotros hemos sido testigos de cuando hay manifestaciones pacíficas y llega Carabinero a reprender con bombas lacrimógenas, sin mirar que hay niños, bebés, abuelos, ¿ya? Y nos ha pasado porque efectivamente como Puente Alto está siendo parte de un abandono, por así decirlo. Nosotros tuvimos el año pasado un caso de 2 niñas abusadas, era por el padre de una y tío de la otra, y a este gallo lo dejaron con arresto domiciliario. Y él sale, se pasea en la feria para comprar, lo ven las niñas, lo ven los vecinos, y está casi totalmente impune. Entonces tú te preguntas, chuta, este gallo se sabe que es un abusador, este gallo tuvo un juicio, pero no tiene ninguna condena. Y cuando tú ves que hay una manifestación pacífica, por ejemplo, de estas mismas personas que son las familias de una de las niñas que fue la que sí quiso denunciar, porque la hija del gallo fue manipulada por la mamá, y la mamá la obliga incluso a tener una relación con él. Entonces, cuando hicimos una manifestación apoyando a la sobrina que es pacífico, y llega Carabinero y te agarra bombazo y te tira agua y le pega, y tú ves a la gente corriendo con los niños en brazos, con la guagua, los niños llorando, todo, tú dices,
¿qué pasa con Carabineros? ¿Por qué Carabineros nos está llevando preso a los malos? ¿Y por qué nos está atacando a todos nosotros? No toda la gente de Puente Alto es delincuente, no toda la gente de Puente Alto es primera línea, no toda la gente de Puente Alto hace desmanes. Yo, por ejemplo, me manifiesto, pero de una manera pacífica. Yo nunca, mira, te lo voy a decir así abiertamente, nunca le he tirado una piedra a un carabinero. Nunca, nunca a un carabinero, jamás, jamás. Pero sí me han llegado lagrimógena, agua, entonces he tenido que arrancar, de repente uno lo ve en el centro, en las manifestaciones del centro, a veces van personas que son extranjeras y no entienden nada de lo que está pasando y las atacan igual y les tiran agua y tienen que arrancar. Entonces, es muy difícil. Ahora, nosotros, por ejemplo, los políticos formales, igual hemos tratado de ir reparando esta situación, de tratar de que no haya una especie de odio, pero es difícil cuando, por ejemplo, tú también vas a la comisaría y no te toman en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una prima que fue asaltada con pistola y le dijeron, ¿y usted qué hizo? No, yo salí corriendo con los niños. Y se rieron, pues ella estaba casi con crisis, ataque de pánico si te asaltan con pistola. ¿Ya? Ahora, nosotros igual acá decimos, porque entendemos que hay un grupo de gente, que es gente decente, gente de trabajo, gente de esfuerzo, pero también sabemos que hay muchos focos de delincuencia y hay muchos grupos de delincuentes, ¿ya? Y eso está claro. Pero nosotros también vemos, por ejemplo, cómo están traficando y cómo las autoridades policíacas pasan por al lado, en el auto pasan por al lado y no hay nada, no hay control, no pasa nada. Por ejemplo, mira, hay un lugar acá que se llama la Vía Pedro Lira y mis estudiantes en el colegio contaban, profe, ahí en todos los blogs venden lo que usted quiera, refiriéndose a drogas. Y eso es sabido acá. Pero si tú me preguntas cuándo ha habido una redada, yo no tengo idea. ¿Ya? Y eso que yo vivo al lado. Entonces, ahí es difícil porque nosotros efectivamente, por ejemplo, mira, ahora sabemos que nuestros niños debajo de Mena están muy maltratados. Decimos los niños porque si bien en las manifestaciones los que participan son adultos y son voluntarios, todas estas bombas, los ruidos, el agua, las peleas, los neumáticos quemados, el humo, todo eso afecta a los niños. Y los niños ahora tienen mucho miedo. Los niños ven a un carabinero y piensan que les va a disparar, que les va a quitar un ojo, que se los van a llevar presos, que se van a llevar a sus papás. Los niños de acá tienen miedo. Entonces, ahora, por ejemplo, nos juntamos varias personas en un grupo no político, sino que un grupo social y queremos hacer una actividad artística y recreativa para los niños de Bajos de Mena. Obviamente viendo el tema del aforo, porque vamos a pasar a fase 3, teniendo medidas de seguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla, etcétera, cosa que no tengamos problemas. Y fíjate que yo... Iniciativa. Sí, muy buena iniciativa, y esto es como para un poco mejorar el ambiente dentro de las poblaciones ahí en Puente Alto, me imagino. Claro, porque mira, los niños están, como te digo, muy apaleados. Entonces, hay grupos de Facebook de compraventa y yo pregunté por preguntar, como te digo, no, fuera de la política. Si había alguien más interesado que podríamos hacer quizá cuentacuentos, juego, y ahí apareció un show de títeres, una persona que va a donar 200 capos, 200 galletitas. Entonces, estamos pensando más o menos en ese número de niños. Claro. Ahora, el aforo del parque... En realidad es súper importante, Sara, en ese sentido. Y bueno, me parece pero increíble de que puedan ayudar también acá a los niños de la comuna de Puente Alto y bueno, encuentro que en el fondo es muy necesario crear más vínculos y organización, como lo hemos estado hablando, porque en el fondo Puente Alto es una comuna muy complicada en ciertos temas donde de repente las redes de apoyo no llegan y es necesario en el fondo crear una red de apoyo que sea de la gente y para la gente, no quizás de tecnócratas que nos quieran, no sé, con planes desde el gobierno que no conozcan la realidad local de la comuna de Puente Alto. Oye, Sara Contreras, en realidad un placer de haberte tenido acá con nosotros. Espero te deseamos todo el éxito del mundo en tu campaña y en tus actividades políticas. Y bueno, nosotros felices de tenerte acá en una próxima oportunidad.
Eso. Oye, Sebastián, y recalcar que esto que estamos haciendo para los niños ahora es sin ningún tinte político. De hecho, hay personas de diferentes organizaciones incluso hay algunos otros candidatos también, pero que están todos participando así de una manera abierta, ¿ya? Y alguien más, si se quiere sumar, por supuesto, invitado. Y la idea precisamente ahora, como tú bien decías, que necesitamos fortalecer lazos, nosotros justamente vamos a pedir permiso en el parque, vamos a hablar también con Carabineros para que ellos puedan estar al pendiente, o sea, puedan saber de la situación y que ellos sientan también que nosotros no es que estemos en contra de ellos, sino que también tenemos que solucionar cómo trabajamos juntos, ¿ya? Y obviamente, como te digo, ideal nosotros queremos ir haciendo este lazo de organizaciones pequeñas para ir cumpliendo de repente pequeñas ayudas que a la gente le ayudan mucho más de lo que uno cree. Sí. O Así sea, que mi consejo dejamos para el toda la dato gente, bueno, pasado entonces. eso, gracias por Dejamos la el dato pasado para invitación. todos quienes quieran participar con Sara Contreras, candidata a concejal de la comuna de Puente Alto. Y bueno, nosotros los dejamos a ustedes invitados a al domingo para una nueva edición de resumen semanal. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, duplos.cl. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Sara por haber aceptado nuestra invitación. Yo sé que tú tienes ahora un poquito reto más que ir a entregar esos nylon de ayuda al campamento, así que no te quito más tiempo. Te deseo todo el éxito del mundo y un abrazo, que estés muy bien. No, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por lo que están haciendo para que la gente se informe. Si hay algo que pudiera decir, que ojalá traten de conocer a todos los candidatos. Es difícil, pero que traten de conocer por último a los que más puedan. Eso. Sí, estamos en esto y vamos a tener una gran cantidad de invitados. Muchas gracias a todos chicos y espero nos vemos en la próxima. Que estén bien. Muchas gracias, chao.